Continuamos en Líderes que Enseñan. Líderes que Enseñan es un programa que agrega valor. Los medios masivos de comunicación no pueden desconocer lo negativo que ocurre en un país, pero tienen que abrir espacio para las cosas positivas que ocurren. Y hoy estoy con el doctor Raúl Velázquez. ¿Cómo le ha ido? Bien, Germán, muchas gracias por la invitación y muy contento de poder compartir un poco las experiencias con tu programa y ver qué nos inventamos y qué sale de estas cosas. Hay una periodista, amiga mía, que se llama Diana Montoya, y ella dice, no hay nada más rico que una buena conversada. Absolutamente de acuerdo. En eso tenemos que estar y en torno a estos temas que veo que compartimos tanto, el liderazgo y de la formación, y lo que decías y lo que dice, por ejemplo, los periodistas hoy, los medios de comunicación, agregar valor, ¿no? Agregar valor a nuestra sociedad. Mirar lo bueno, mirar lo malo y ver cómo transformamos para seguir adelante. Hay que ser optimistas. En mi seminario de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, a una persona que me llevó al Ecuador se le ocurrió una frase como un gancho para las personas a las que estaba haciendo llegar la información. ¿Y sabe qué dijo en esa frase? Dice, el orador no nace, nosotros lo hacemos. Y esa es la pregunta también sobre el tema del liderazgo. El líder realmente, en su opinión, ¿qué porcentaje nace y qué porcentaje se hace un líder? Uy, buena pregunta. Yo creo que hay unas personas que pueden nacer con unos talentos, ¿no? De comunicación, de carisma, de ser agradables. Son esas personas que desde los colegios son queridas por todos y se pueden ganar las medallas del compañerismo. Todos hemos tenido esas personas, pero ese es un porcentaje muy bajo, ¿no? Yo creo que pudiera ser en 30, había uno o dos que se ganaban la medalla todos los cursos y máximo. Yo creo que el gran porcentaje son hechos, ¿no? Yo creo que el liderazgo es un proceso y ese proceso implica mucho trabajo, mucho entrenamiento. Si uno tiene ciertos talentos que ayuden, fantástico, pero si no se tienen, se pueden desarrollar a partir de capacitación. Lo que sí hay que tener es muchas ganas, ¿no? Muchas ganas y una visión de qué es lo que queremos consolidar. Y detrás de eso vendrá todo el repertorio de habilidades que a través de cursos, programas, de observar, de ver películas, leer libros, escuchar programas como estos, pues uno con redundancia va fortaleciendo, inspirándose, ¿no? Sí, y va aprendiendo, ¿no? Yo siempre he pensado que un líder, por ejemplo, es una persona que hace crecer a los que lo rodean, ¿no? Sin egoísmo y con generosidad. Claro. En lo último que he venido trabajando ha sido en el liderazgo basado en valores. Y ese líder tiene que ser capaz de crear una visión moralmente superior, ¿verdad? Moralmente superior a la suya, a sus creencias, a sus comportamientos y a las de los demás. Entonces ahí está ese ejercicio colectivo, ¿no? De ir más allá de uno, de ir más allá de los demás. Y si uno no empodera y si uno no ayuda a los demás a trascender, pues uno no es capaz ni siquiera de lograrlo con sí mismo. Entonces sí estoy absolutamente de acuerdo. Hay que formar a otras personas y quizás en lo que necesitamos en este momento mucha ayuda es en cómo crear esas visiones moralmente superiores que nos hagan trascender, que nos hagan incluso pensar, oiga, yo soy egoísta, yo en mi ciudad o en mi pueblo no pago el impuesto. Oiga, estoy dependiendo mucho de los subsidios, que me ha pasado en ciertas comunidades con las que trabajo, que ellos en un momento dicen, uy, sí, lo estamos haciendo mal, tenemos que transformarnos. Y la mejor forma es entre todos construyendo un sueño colectivo, unos valores que vayan más allá de nuestras cosas cotidianas, porque yo creo que somos muy egoístas y eso es normal. Y el ejercicio de liderazgo implicaría trascender hacia algo que vaya más allá de ese egoísmo, esa mera subsistencia, ¿no? Ahora, cuando usted habla de valores, ¿cuáles valores son importantes y por qué? Bueno, yo creo que valores, bueno, hay escalas de valores, ¿no? Todos tenemos una escala de valores distinta y eso es perfectamente normal y explicable, pero si estamos hablando de procesos de liderazgo en esos valores, estaría que predomine lo colectivo sobre lo individual, entonces ahí comienzan a surgir aspectos del medio ambiente,
que tenemos que ceder, el medio ambiente es de todos, tenemos que respetar el agua, tenemos que respetar los parques, pero también no podemos arraigarnos en defender unos recursos naturales, un medio ambiente, si no hacemos un aprovechamiento de las riquezas que tenemos para dar valor y para generar oportunidades. Entonces, yo creo que es buscar un equilibrio entre el valor de respetar el ambiente, es importante, pero también saber producir porque hay niños que educar, hay necesidades que atender. Entonces estaría por ese lado, ¿no? Ese balance entre producir para todos, conservando el medio ambiente. El otro, la honestidad. La honestidad me parece que está en un punto muy alto y la sinceridad, el decir la verdad me parece que es algo básico. El decir la verdad nos serviría muchísimo para avanzar como sociedad. Y el respeto a cómo pensemos los demás, pero con ese valor fundamental y es el pongámonos de acuerdo entre todos para trascender y para vivir sabroso, ¿no? Ahí hay unos mínimos. Correcto. Alguien decía que, por ejemplo, a un jefe lo nombran, pero que en cambio un líder se gana esa posición de líder, ¿no? Claro, claro, porque ahí habría que distinguir entre las fuentes del poder, ¿no? El nombramiento es algo formal, es el cargo, y esa es una fuente del poder muy formal, pero la fuente del liderazgo no es la formal, ¿no? La fuente del liderazgo es la ganada, el reconocimiento de unas personas que llamamos seguidores, que dicen esta persona merece ser escuchada, merece ser seguida, y eso se gana todos los días, y eso se gana con ejemplos, y eso se gana con comunicación, y eso se gana con carisma. Ahora, es mucho más fácil a veces liderar desde afuera que liderar desde adentro, ¿no? Por ejemplo, un líder como Gandhi no era un presidente, no era un primer ministro, pero desde afuera puede entusiasmar y conducir a un pueblo a luchar por su independencia. A veces cuando uno tiene un cargo formal está muy limitado por la ley, por la constitución, no puede hacer todo lo que quiera. Pero en últimas, ya sea, si uno está nombrado, pues tiene que entender muy bien sus funciones, pero saber que hay un espacio grandísimo para construir cada día esa autoridad y ese verdadero liderazgo, ¿no? A través de esas fuentes informales, del reconocimiento, del ejemplo, del carisma, de la gratitud, de tantas cosas que van más allá simplemente de un cargo, de un manual de funciones. A mí alguien me decía que como líder él prefería formar más líderes que seguidores. Yo creo que hay que aprender a las dos cosas. Necesitamos hoy en día a trabajar cada vez más, aprender a trabajar cada vez más en grupo. Pero yo estoy de acuerdo, hay gente que dice que líderes solamente sería Churchill y solamente sería Lincoln. No, yo creo que líderes comenzamos con nosotros mismos, nosotros tenemos que liderarnos a nosotros mismos tratando que predominen nuestras virtudes sobre nuestros defectos. Entonces ahí hay un ejercicio de liderazgo. Tenemos que aprender a liderar en ciertas circunstancias y tenemos que aprender a seguir en otras circunstancias y a rotarnos las tareas. Yo creo que somos multifacéticos y en ciertos momentos uno tiene que saber, esta persona tiene las habilidades en esta situación para conducirnos, jalémosle y sigamos. En otras uno puede tomar la bandera porque quizás conoce más ese sector o esa actividad. Entonces hay que aprender a ser polifacéticos. Y algo que está hoy en día muy de moda, pues es el liderazgo colectivo, ¿no? En donde las personas se van rotando y van generando unas sinergias en donde no importa el protagonismo de uno, sino el protagonismo de ese colectivo, de esa organización. Entonces, formarse uno como líder, importantísimo porque en ciertos momentos lo tenemos que hacer. ¿Sí? Formarse uno como seguidor, importantísimo porque en ciertos momentos hay que seguir. Y quizás avanzar hacia ese estudio que es lo más moderno que he escuchado en la academia es el liderazgo colectivo, explorar un poco más allá, ¿no? En donde el grupo está comprometido en una visión construida por el grupo, en donde no hay mesías, en donde esa visión que se construya alimenta el proceso y si una persona falta es reemplazada por el mismo grupo. Eso implica mayor madurez y no es tan común, pero existen casos, ¿no?
incluso para proteger a nuestros líderes sociales. Tienen que aprender a no ponerse de carne de cañón, tienen que aprender a hacer ejercicios mucho más amplios en donde se protejan y la gente no sepa quién es el objetivo militar, porque acabando esa persona se acaba una organización. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante formar más líderes, formar más seguidores, formar más personas complejas que sepan jugar esos dos roles, y en ese sentido, a un enemigo de un proceso que permite un verdadero cambio, le va a quedar más difícil destruir el proceso y sabe que no puede destruir un proceso solo con acabar una persona. Pero a veces estamos todavía en ese paradigma de el mesianismo, de figurar demasiado, y ahí viene el ego y el egoísmo, y nos hacemos daño y nos exponemos a que nos aniquilen y a que se frenen los procesos. Dentro de las varias cualidades que debe tener el líder, una se llama para mí inteligencia política. Y dentro de la inteligencia política está saber sobrevivir. Y saber sobrevivir es que el grupo siga hacia lo que estamos buscando, ¿no? Y no exponerse a que si me acaban a mí, acaban un proceso. Entonces está muy en sintonía con lo que tú dices. Formar líderes, formar seguidores, pero lo más importante es que entre todos compartimos hacia dónde queremos ir. Si solamente es mi sueño, pues eso es flor de un día, ¿no? Sí. Yo escribí un libro que se llama Líderes que enseñan justamente. Entrevisté a grandes personalidades, al presidente de Servientrega, al presidente de Colseguros, al presidente del Banco Anglo Colombiano. Entrevisté al presidente de Warner Lambert Chiclets Adams, al presidente de la IBM. Y en alguna oportunidad alguien me preguntaba en un seminario qué había encontrado en común en esos líderes. Y sí, en efecto, había algunas cosas en común, ¿no? Yo las quiero mencionar para nuestros oyentes. Por ejemplo, son normalmente personas disciplinadas, son personas visionarias porque saben para dónde van, son personas que se saben rodear incluso de personas más capaces y más inteligentes que ellos. Los líderes que yo entrevisté saben delegar, pero saben capacitar. Como me dice el presidente de Aviatur, Jean-Claude Besudo, delegar sin capacitar es claudicar. Y a propósito de capacitar, decía Peter Drucker, quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. ¿Y qué es capacitar? Capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo, doctor Raúl Velázquez. Sí. A propósito de la capacitación, hace unos días leí una frase o una reflexión que me pareció muy interesante. ¿Sabe qué dice? Y yo lo he denunciado. Hay empresarios que no capacitan a sus empleados porque dicen, ¿para qué los voy a capacitar si después se van? La obligación moral de un empresario es hacer crecer a las personas que lo rodean. Pero vea esta reflexión tan interesante que leí. Dice, tal vez lo único peor que existe a capacitar a unos empleados y que se vayan es no capacitarlos y que se queden en la empresa. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo que lo que dices, yo creo que ya estamos en un momento en donde lo que más vale en una empresa es la gente, más que un edificio, más que una tecnología, porque puede pasar un terremoto. Y si se cayó el edificio, y si se fundió la tecnología, si uno queda con la gente, se reconstruye fácilmente, ¿no? Entonces yo sí creo que estamos en un momento en donde las personas son el activo más importante de una organización. Y si uno está caño con sus personas y su organización, pues se está exponiendo al fracaso, ¿no? Ahora, sobre ese tema de la capacitación, comparto mucho esas cualidades que has enunciado: motivación, saber delegar, saber rodearse de gente más inteligente. Uno de los temas que yo he ido trabajando, yo después de ser profesor mucho tiempo, en un momento digo, quiero crear una organización para formar la gente con un sello muy propio. Y uno de los temas que encuentro en los líderes es que tiene una visión sistémica y compleja. Y eso es mucho más sofisticado, ¿sí? Es cómo cambiamos o ayudamos a cambiar los modelos mentales de las personas
para que tengan una forma de pensar, de sentir, de actuar diferente, ¿sí? Entonces uno comienza a estudiar los líderes y se da cuenta, oiga, a veces el tema no es de dinero. A mí me gusta mucho el caso de Mandela. Los asesores de Mandela que podían estar estudiados en las mejores universidades del mundo le decían, no se meta con el rugby, no arriesgue su capital, eso es de los blancos, ese equipo hay que acabarlo. Y Mandela dice, no, ese equipo hay que hacerlo ganar y con eso vamos a inspirar a un pueblo. Entonces él utiliza las fuerzas del sistema. ¿Y cuánto le costó a Mandela eso? Nada, porque ya había programado una Copa Mundial, porque ya había un equipo. Él no contrató una universidad, él no se puso en grandes estudios, él sencillamente utilizó las fuerzas del mismo sistema, el mismo rugby, y convirtió el odio en amor y pasión. Y a través de eso produjo un abrazo unificador entre blancos y negros. Eso no tiene un valor económico, eso tiene una creatividad que va mucho más allá. Pero los que se dicen los estudiados eran los que les decían, oiga, acabe el rugby. Entonces yo le digo a mis alumnos, cuando estoy en estos procesos de capacitación, ustedes serían como el asesor de Mandela o como Mandela. Y ser como Mandela implica mucha capacitación para pensar compleja y sistémicamente. Eso no se aprende tan fácil. Hay unas pocas personas que tienen ese talento de utilizar las fuerzas del sistema, de ver eso invisible o eso que está oculto. Mucha gente se va por lo obvio y por lo obvio cometen unos errores garrafales. Mi vocación es más hacia el tema público y político. Entonces yo le digo a la gente, un mal médico puede matar 5, 10, 15, pero un mal líder, yo un mal analista de políticas públicas puede hacer daño a 1 o 2 generaciones. ¿Sí? Y entonces a veces no nos damos cuenta. Protestas que se pueden dar. Entonces los mismos estudiantes están haciendo una protesta para pedir más plata para la educación superior y la ministra gira 4 billones de pesos. Yo digo, ¿ahí hubo un caso de política pública? ¿Será que el problema es plata? No lo hicieron bien y así se acabó el tema con 4 billones. Pero uno lo que tiene que hacerse la pregunta es la ministra como líder y los mismos estudiantes que son los míos, que tengo en las universidades o en el instituto es, no, la pregunta es, ¿cuáles son las causas de la desfinanciación? No es solo el giro, es que hay corrupción en los profesores, que hay corrupción en los administrativos, que hay corrupción en los estudiantes que hacen trampa y entonces no hay plata que alcance, entonces uno gira 4 billones y se pierden. Se hizo mal la política pública, se perdió la oportunidad. Entonces hay que llegarle a los estudiantes, hay que llegarle a los ministros, hay que llegarle, digamos, a las personas que nos ayudan informando a decir, a ver, pongamos el tema donde es, démosle al nervio del problema y eso implica pensar sistémicamente, ¿sí? Votar 4 billones en corrupción es absurdo, pero si ajustamos las tuercas y los estudiantes presentan bien la información para pagar lo que merecen y los profesores no hacen trampa, no trabajando, teniendo 3 puestos y los administrativos no juegan con las licitaciones, la universidad no va a necesitar más giros. Y si la universidad es creativa y tiene buen liderazgo, a veces los académicos no son buenos administradores, pero si la universidad se rodea de buenos líderes que administren la universidad y la vuelvan rentable, no se necesitan giros, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades perdidas. Entonces ahí hay un tema motivación, capacidad de delegar, capacidad de sobrevivir, honestidad, pero también pensar muy bien los problemas y las soluciones para generar ese valor. Y ese valor no solo es la plata, ese valor puede ser más el cerebro, ¿no? Claro. Una cosa muy importante también de los líderes es la creatividad. Le voy a dar una definición de creatividad que escuché y que me encantó y que me sorprendió. La dice Joaquín de Posada en un video que se llama Sobrevivir entre pirañas. Dice, creatividad es escuchar lo mismo que escuchan los otros y pensar algo diferente. Creatividad es ver lo mismo que ven los otros y pensar algo diferente. Entonces reflexione un poco también, doctor Raúl Velázquez, sobre el tema de la creatividad y otra cosa que es bien importante en los líderes, saber escuchar. De acuerdo, saber escuchar, indudable, y saber observar, porque a veces no solo las palabras nos dicen las cosas, ¿no? Uno puede tener una observación inteligente y a través de la observación darse cuenta de gente que sufre o de problemas que van a ocurrir. Pero lo de la creatividad me parece esencial. Yo creo que parte de la creatividad se da por ese pensamiento sistémico y ese pensamiento complejo, ¿no? Es como cambiarle a Heinz a la salsa de tomate
la etiqueta para que la misma fuerza de gravedad que la hacía poner abajo, hacer que la salsa de tomate a la tapa. Esa creatividad, ¿quién la hizo? ¿Cuánto se demoró? ¿Cuánto costó? Nada, eso fue pura idea, ¿sí? Justo vengo ahora de un seminario que estaba haciendo en el instituto sobre economías creativas. Todo este tema de la economía naranja, que a veces tristemente se está politizando mucho y hay gente que cree que eso es de un gobierno, no de un gobierno. Eso ha existido desde siempre. La economía creativa, las industrias creativas. Sí, bueno, eso no solamente es de líderes, pero los grandes líderes han sido muy creativos, han sido unos inventores, ¿no? Churchill, con el tema del tanque de guerra o con filamentos para perder a los aviones, ¿sí? Muchos de los líderes han sido polímatas. Jefferson, se inventaban cosas, Franklin. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en la educación a que la gente sea creativa, no necesariamente sea ser líder, pero todos podemos ser creativos. Solo que si el líder es creativo puede ver una solución como el rugby invisible, ¿sí? Que otros no ven, y esa solución produce unos impactos fantásticos y muy rápidos. Yo creo que a veces las soluciones están más cerca de lo que nos imaginamos. Cambiar la etiqueta en la salsa de tomate para que la misma fuerza de gravedad se convierta en solución. Entonces, ahí está el tema de la corrupción. Yo creo que eso puede estar más cerca de lo que nos imaginamos, solamente que no se le está aplicando la suficiente creatividad y no hay el suficiente liderazgo, ¿sí? La pobreza. A mí me gusta ayudar en lugares como Buenaventura, que hay una pobreza tan grande. ¿Cuál es la creatividad para ayudar a que baje el desempleo y la pobreza en un lugar con 400.000 habitantes? Eso está más cerca de lo que nos imaginamos. Lo que nos hace falta es mayor liderazgo, mayor trascendencia, ¿sí? Y gente que esté inspirada y gente que tenga esa motivación. Y si la gente está inspirada y tiene esa motivación, yo apuesto, estoy seguro que baja la corrupción. Porque a veces la corrupción puede ser un sentido de no sé qué hacer, entonces no tengo un sentido de vida, no sé trascender. Entonces los valores y la escala se invierten. Pero si la gente descubre su liderazgo y apoyamos la creatividad, yo creo que las cosas rápidamente como que encuadran, como el rugby, como la etiqueta de la salsa de tomate. Yo creo que las cosas están más cercanas de lo que nos imaginamos en su solución. Muy bien. Una cosa fundamental sobre los líderes y sobre los estadistas definitivamente es el tema de escuchar. Un estadista, en mi opinión, es una persona que escucha a los demás y saca sus propias conclusiones. Escuchar es fundamental y no se escucha. Algunas enseñanzas y algunas reflexiones sobre el tema de escuchar. ¿Por qué es que no se escucha? Muchas veces una persona no escucha bien porque cuando le están hablando está pensando en qué va a contestar y por eso no está escuchando. Otras personas no escuchan bien porque hay personas que escuchan para contestar y no para entender. Entonces, escuchar es un elemento importante. Yo he hablado con muchos profesores de los institutos Dale Carnegie en muchos lugares del mundo y ellos tienen una teoría sobre el tema de escuchar. Dicen que tal vez lo ideal sería escuchar el 80% y hablar el 20%. Entonces, definitivamente, una variable bien importante del liderazgo es saber escuchar, aprender a escuchar. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre eso? Pues absolutamente de acuerdo. Creo que necesitamos un entrenamiento para ello porque no nos lo han enseñado y eso sí se aprende. ¿Sí? Al decir, cuando nos decían en nuestros padres, no interrumpa, ¿sí? O escuche. Yo creo que eso hay que enseñarlo y cada vez se enseña menos. La reflexión es lo que he leído en algunos textos de liderazgo, es decir, cuando estuve con esa persona sentí que yo era la única persona en el mundo y que esa persona estaba conmigo, ¿sí? Y entonces eso hablan de los grandes líderes y lo mencionan mucho, lo mencionan mucho, por ejemplo, con de nuevo para mí el prototipo del líder en lo político y lo público que trabajo, que es Mandela. Mandela hacía sentir que quien estaba con él era la persona más importante del mundo. Incluso si uno ve la película Invictus y la repasa, Mandela le servía el café a la persona y la escuchaba y partía de lo que es la persona. Es una preocupación por la esencia de la persona. Entonces eso ayuda mucho a una genuina preocupación por los demás.
Entonces, si yo la tengo, pues quiero entender qué es la otra persona. Pero también ahí hay un tema de disfrutar el presente. Si yo disfruto el presente y no estoy preocupado por la pregunta que viene o no estoy preocupado por lo que va a pasar luego, entonces puedo dedicarle un tiempo mucho más rico a lo que tenemos en este segundo, que es la vida. Entonces ahí también hay un poco de budismo, de entrenamiento mental, a decir, en este momento estamos en todo, este es el momento, esta es la pregunta, entonces disfrutemos la pregunta y veamos qué podemos hacer para entre los dos o en lo que estamos construir algo que sea más allá de lo que yo solamente creo. Yo creo que ahí sirve mucho entonces el que los niños estén haciendo parte de equipos de fútbol para que vean que es lo colectivo, y que los equipos de fútbol no estén estimulando al Mesías o el gran jugador, sino al equipo como tal, y esos serían los grandes, porque eso es otra beta bellísima, ¿no? Los directores técnicos como líderes y formadores de líderes y no de Mesías. Y el otro tema es que los niños participen en arte, en teatro, para que sepan que es el todo, ¿no? Es una obra que no es solo por uno, sino por todos, y eso nos hace y nos entrena más para escuchar y trabajar en equipo. Óigame, doctor Raúl Velázquez, la verdad es que qué placer escucharlo. Háblenos finalmente del Instituto de Políticas Públicas. ¿Qué es el Instituto de Políticas Públicas? ¿Cuál es como la historia? ¿A qué se dedica? ¿A dónde lo pueden ubicar? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, muy bien, el instituto es un sueño, el instituto es un proyecto de vida, ¿sí? En donde no estoy pensando a 2, 5, a 10 años, estoy pensando a 20, 30 años, a dejar un legado. Es un sueño que lo creo cuando me doy cuenta en un momento de la vida que necesito un espacio propio para hacer cosas que no podía hacer, por ejemplo, desde la universidad, porque a veces en ciertas organizaciones le están exigiendo uno produzca, y no se pueden hacer alianzas y contratos con gente que tiene mucha riqueza, pero quizás no el dinero. Entonces, en algún momento una persona me dijo, usted, un profesor de Oxford, ¿qué hace enseñando liderazgo en el Bagre, Antioquia? Yo dije, esto es increíble, mucho que una persona le diga a uno qué hace enseñando liderazgo en Antioquia, cuando el Bagre, en Antioquia, es una de las zonas más violentas de Colombia, donde se necesita más liderazgo y más emprendimiento. ¿Sí? Entonces me di cuenta que a veces una persona desafortunada puede truncarle o frenarle un proceso dentro de una organización. Entonces dije, no, creo mi organización y desde ahí hago el sueño. Entonces creo el Instituto de Políticas Públicas, en donde se puede hacer investigación, se puede hacer consultoría, pero mi sueño y mi talento es formar personas, formar gobernantes, formar líderes, formar analistas de política pública y entusiasmar a la gente a que vea que es con las políticas públicas con las que podemos reducir la pobreza, generar mejor salud, mejor educación, no solamente desde el gobierno, sino desde la sociedad civil o desde el mercado. Hay que trabajar con estos líderes empresarios a que descubran que a través de gobernanza y sinergias pueden hacer mucho más que incluso el gobierno en un lugar a través de responsabilidad social empresarial. Entonces creo el Instituto de Políticas Públicas, tengo una sede en Bogotá y desde ahí adelanto procesos de formación en liderazgo o en políticas públicas, ahora salida de un seminario en economía naranja, con un fuerte componente virtual, utilizando las tecnologías para llegar a Buenaventura, a Tumaco, y que gente que no puede acceder a un curso pueda acceder fácilmente. Y como hay un sentido social con unos precios y unas matrículas muy bajas, porque importa más es la trascendencia, no la riqueza. Sí, ahí está la escala de los valores que estábamos hablando. Hay que vivir, hay que pagar unos costos fijos, pero hay que tratar de dejar una mayor semilla. Entonces estamos en Bogotá, pero yo digo en cualquier lugar de Colombia y del mundo gracias a las tecnologías, y hemos tenido alumnos de todas partes de Colombia, y ahí vamos, estamos en Bogotá. La dirección del instituto es www.ipp.net.co. El IPP es de Instituto de Políticas Públicas, .net.co, y mi dirección es raúl.velázquez, el Velázquez, raúl.velázquez, @ipp.net.co. Ahí me pueden encontrar y estamos soñándonos, haciendo procesos de formación para, por ejemplo, ahora con Economía Naranja, ayudando a que las personas entiendan ese concepto, se acerquen y aprovechen la cantidad de beneficios que están saliendo ahí, economías creativas, ¿sí? Y viendo las luces y las sombras, porque no hay nada enteramente bueno,
pero no hay enteramente malo. Entonces toda política tiene cosas buenas y tiene cosas perfectibles. Entonces veamos lo bueno, trabajemos sobre lo malo y sugerámosle al presidente si hay que corregir cosas. Pero esa es la forma como podemos salir adelante, con optimismo, porque hay herramientas, esto es muy novedoso. Un buen analista puede hacer unas bellezas, un buen líder puede hacer unas bellezas en un poblado, en un municipio, en una ciudad. Y necesitamos cada vez más líderes, funcionarios, gobernantes, y por eso estamos en la tarea y por eso el instituto tiene tarea para largo. Y usted también tiene tarea para largo porque espero que vuelva a estar en Líderes que Enseñan, reflexionando, enseñando con tanta inteligencia, con tan excelente formación. Entonces le agradezco profundamente su presencia en Líderes que Enseñan. Germán, a ti por la invitación, felicitaciones porque no se acostumbra mucho a estar reflexionando sobre el liderazgo y yo creo que el país tiene un déficit grande de liderazgos o hay grandes líderes que están en la empresa solamente pero que quieren trascender y los podemos llevar a lo público y a lo político y generar ahí unos esquemas de gobernanza, de colaboración que sin duda van a apoyar muchísimo. Y a esos líderes que existen por ahí, que están perdidos en la corrupción, hay que ver cómo los entusiasmamos y los ayudamos a trascender. Y a veces yo creo que no trascienden y estar en pilatunas es porque no tienen un sentido de vida. El sentido de vida es tener una mejor 4x4, una Toyota. Pero yo estoy seguro que el día, a través de una charla inspiradora, de un proceso, van a decir, oiga, yo puedo hacer mucho más con esta capacidad, pero no les hemos sabido llegar todavía a ellos, ¿sí? Y están metidos en una carrera desenfrenada de egos, de poder. Entonces, si uno pudiera incidir en esas personas para darles otra posibilidad que no se las han dado, de pronto podemos, como Mandela, hacer del rugby, que era el enemigo del pueblo, el mejor aliado, ¿no? Entonces hay todavía cosas ocultas que podemos enseñar a ver que nosotros ni siquiera la vemos, ¿no? Ellos son los que las pueden ver. Para eso un formador puede servir mucho más que un formador, un facilitador. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Raúl Velázquez. Regresará a Líderes que Enseñan. A quien desee un resumen de mi libro, Así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencistagermandiaz@hotmail.com. Mi WhatsApp 322-218-7567. Estamos colocando en el blog de mi página web entrevistas con todo tipo de personajes que dejan enseñanzas cuando reflexionan. Entre a esa página web www.germandiazosacapacitaciones.com. En la parte técnica, don Mauricio Amador; en la asesoría integral y espiritual, Jacob Roballo; en la dirección y conducción de este programa, Germán Díaz Sosa.